Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Pónganse en la pantalla, por favor, para verles. Ya. Listo, ¿estamos viendo? Sí, se ve. Ya. Bueno, vamos a hablar ahora algo de micosis pulmonares, ¿no? Son las infecciones por hongos que también pueden afectar al pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son? Gerardo Getial, ¿qué son los hongos? Son microorganismos que pueden ser formadores como son las hifas o micelios. ¿Son plantas? ¿Son animales? ¿Qué son? No son plantas, ni tampoco pueden ser considerados animales. Exacto. Es un reino aparte, ¿no? Hay reino animal, reino vegetal y el reino de los hongos, de los fungos. ¿Ya? Entonces no son bacterias, ¿verdad? No son protozoos, no son metazoos. ¿Sí? Entonces es un reino aparte de la naturaleza, que tiene súper importancia en la ecología, en el medio ambiente. Los rizomicetos, etcétera. Montón de estos hongos que forman parte súper importante de los ecosistemas. Pero hay algunos hongos que podrían ocasionarnos problemas o patología, ¿no? Sistémica o patología pulmonar. Entonces, son microorganismos del reino fungi, viven libres de naturaleza, ni animales, ni plantas, ni bacterias, y son células eucarióticas, no son procariotas como las bacterias. No tienen clorofila como los vegetales, y tienen una pared celular de quitina. Entonces, un reino aparte, completamente diferente. ¿De acuerdo? ¿Dónde se encuentran los hongos? Hay algunos lugares donde están presentes los hongos y que les podemos ver nosotros incluso. Cuevas naturales. Ahí tenemos hongos, histoplasma, por ejemplo. En el suelo. Y en ciertas áreas geográficas. Hay hongos característicos de ciertas áreas geográficas. Un ratito. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor, sí se lo escucho. Están haciendo bulla, por eso es. Y se encuentran también en cuencas hidrográficas de clima cálido y húmedo, algunos tipos de hongos. Ahí es donde vamos a encontrar. En nuestra Amazonía tendremos hongos, obviamente. Tendremos en la costa también, pero también hay hongos de clima seco, ¿ya? Pero hay. ¿De acuerdo? Vamos a buscar eso. Y esta es la clasificación que tenemos de los hongos, fíjense. Varios tipos de hongos. Ya. Levaduras, mohos, aquí los mohos, y hongos dimórficos. ¿Sí? 3 tipos grandes. Cada uno de ellos va a tener patógenos. Las levaduras son unicelulares. ¿Sí? Viene una cándida ahí, esa es una cándida, etcétera. Cándida es una levadura. Criptococo es una levadura, Cryptococcus. Pneumocystis gyrovesi también entra dentro de la categoría de levaduras. ¿De acuerdo? Los mohos pueden ser septados, con septos las hifas, o aceptadas, una sola hifa. ¿Ya? Pueden ser pigmentados o no pigmentados, con pigmento o sin pigmento. ¿Sí? Entonces, los mohos con hifa aceptada, sin pigmento, tenemos Aspergillus, el más frecuente. Cuando hablamos de aspergilosis pulmonar, estamos hablando de una hifa septada, sin pigmento, que es un moho.
Cuando hablamos de cándida, estamos hablando de una levadura unicelular. Y tenemos pues también otros, ¿no? Fusarium, Pseudosporium, con pigmento alternaria, curvularia, bipolaris, etcétera, un montón. Y hifas que no tengan septos, las mucormicosis. ¿Sí? También son patógenos. Ya nos vamos ubicando, ¿no? Pero existen otros hongos que no son ni mohos ni levaduras, son dimórficos. Y entre estos tenemos Histoplasma capsulatum, Coccidioides humilis, Blastomicosis, Paracoccidioides, Sporotrix y estos otros más raros. Pero aquí ya identificamos un buen número de micosis pulmonares. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de histoplasmosis, son hongos dimórficos, no mohos, no levaduras. ¿Ya? Cuando hablamos de Coccidioides humilis, igual. Blastomicosis sudamericana, igual. Todos estos dimórficos son patógenos primarios y obviamente oportunistas en inmunidades alteradas de tipo celular, por ejemplo, SIDA. En cambio, que las levaduras y los mohos suelen ser oportunistas en déficit de fagocitosis. Los hongos, entonces, sean dimórficos, mohos, levaduras, contaminan e infectan a las personas que no tienen defensas, ¿sí? Pero también a las personas sanas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los principales patógenos causantes de micosis? Los primarios, ya vimos patología primaria, serán los dimórficos, Histoplasma capsulatum, Coccidioides humilis, Blastomyces dermatitides, Paracoccidiosis brasilensis, Paracoccidiomicosis brasilera. Todos estos están dentro del grupo de los dimórficos. ¿Sí? Y los oportunistas, Aspergillus, por ejemplo, son mohos. ¿Sí? Aspergillus, cándidas, que son levaduras, Cryptococo, Fusarium, y todos estos más raros, ¿no? Malacesis, mucho más raros. Todos entran dentro del grupo o de moho o de levadura. ¿Ya? Dentro de las Aspergillus hay varios grupos: Fumigatus, Flavus, Nigio, Ternius, Nidula. Cándida, que puede ser albicans, tropicalis, glabrata, crucei, etc. Fusarium, que son varios, ¿no? Varios tipos. Y así. Entonces, identificar los hongos en la patología es súper importante. Pero no solo eso. Muchos de estos hongos pueden colonizar a la persona y no causarle enfermedad. Por ejemplo, una levadura. La cándida puede colonizar, por ejemplo, la garganta de una persona que toma antibióticos y tener candidiasis y no ser sistémica. ¿Cuándo será sistémica? Cuando haya déficit de inmunidad. Ahí se disemina. Y ahí nos da problemas de candidiasis sistémicas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Por qué no, doctor? Ya, entonces, ustedes ya vieron microbiología. Ustedes son campeones de la micología, ya vieron eso. ¿Sí? Mucho de lo que hemos mencionado aquí a ustedes lo conocen. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obviamente, neutropenia. ¿Sí o no? Paciente neutropénico. Otro, tratamientos antineoplásicos. Cáncer con tratamiento antineoplásico, pues está inmunodeprimido. Tratamiento esteroide, le damos corticoides por algún motivo. En trasplantes. En los trasplantes recuerden que lo que se hace es inmunosuprimir para evitar el rechazo. SIDA, obviamente, inmunodeficiencia adquirida. Tratamiento antibiótico prolongado. Acuérdense que utilizamos antibióticos mucho. Y no es infrecuente que pacientes que reciben ciclos prolongados de antibióticos sean colonizados por hongos, especialmente cándida. Y factores locales en los que pueden crecer los hongos. Por ejemplo, cavidades, quistes, bulas, fístulas,
bronquiectasias, EPOC, pacientes ventilados, etc. Por ejemplo, en los pacientes que tienen cavidades secuelares de tuberculosis, pueden colonizarse por aspergillus y me dar una enfermedad, un aspergiloma. Hay que reconocer entonces los factores de riesgo para que se dé la infección y la enfermedad. ¿Cómo se contagian los hongos? En caso de levaduras y mohos, ¿no?, se inhalan las esporas, ¿sí? Van al pulmón, las esporas de menos de 5 micras, y de ahí diseminan a otros órganos. Son fagocitadas, eliminados por los macrófagos, y producen infección, ya vemos, en las neutropenias, etc. Los dimórficos, en cambio, germinan en células, se diseminan linfática y hematógenamente, forman granulomas y producen infecciones por déficit de inmunidad celular. ¿A quién le recuerda usted de los dimórficos? A la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad en la que se produce la enfermedad por disminución de la inmunidad celular. Y se forman granulomas en la tuberculosis. Pues fíjese que los hongos dimórficos forman granulomas y se diseminan de la misma manera que la tuberculosis, por vía linfática y hematogénica. Por eso es que a veces pueden confundirse en el diagnóstico de tuberculosis, especialmente la blastomicosis sudamericana, que parece tuberculosis. ¿Ya? Cuadro clínico. El cuadro clínico de las micosis depende de la localización, de la extensión, etc. Pero producen, como en toda patología infecciosa respiratoria, tos con expectoración purulenta. Por lo tanto, indistinguible de cualquier otra enfermedad infecciosa. Dolor torácico, disnea, puede haber hemoptisis, especialmente en aspergiloma, fiebre, ¿sí?, insuficiencia respiratoria en algunos casos. O sea, vean que la sintomatología no me diferencia de otra infección pulmonar. Muy parecida. Pero es importante para nuestro diagnóstico el contexto epidemiológico. ¿Sí? Exposición a zonas que tengan hongos. Para. ¿Cuánto está? Ya. No se preocupe. De acuerdo, la exposición a zonas geográficas, factores individuales, compromisos de otros órganos. Por ejemplo, tengo un paciente que está expuesto toda la vida a humedad en el sitio donde vivía, en las malas condiciones. Pensemos en algún hongo, pues, un hongo patógeno que le ocasionó su enfermedad. El señor es espeleólogo, va a las cuevas. Entonces, un histoplasmosis no estará en esas cuevas, etc. Importantísimo entonces que nosotros hagamos la investigación clínica, la historia clínica detallada para ver si el paciente no viene de un área que tenga hongos, ¿sí? Por ejemplo, en Venezuela, epidemiológicamente, los pacientes con SIDA se infectan más frecuentemente de histoplasmosis que nuestros pacientes. A los nuestros les da más tuberculosis. Y eso es un dato epidemiológico importante. Paciente con SIDA en Venezuela, nos contaba el colega infectólogo que es venezolano, decía, lo que encontramos es histoplasmosis, un montón de histoplasmosis. Y nosotros vemos muy poca histoplasmosis, pero sí más tuberculosis. Entonces, el contexto epidemiológico para pensar y sospechar en la enfermedad es clave. Entonces, repito, el diagnóstico es el cuadro clínico, inespecífico, radiológico. Habrá algunos patrones radiológicos que me permitan sospechar de
micosis, y hacer el examen microscópico directo y cultivo para ver cuál es el hongo. Igualmente, exámenes histopatológicos, biopsias para demostrar el hongo y algunos test serológicos, inmunoglobulinas, etc., para determinar. Y PCR en tiempo real, ¿de acuerdo? El PCR que me determina la presencia del hongo. En cuanto al diagnóstico radiológico de los hongos, tenemos que pensar en consolidaciones. Puede haber entonces consolidaciones neumónicas, bronconeumonías, que son triangulares, ¿se acuerdan? Infiltrados miliares, que podrían parecer tuberculosis, ¿sí? Nódulos, cavitaciones, calcificaciones, derrame pleural, adenopatías iliadas. Cualquiera de esos puede ser uno. Hay examen microscópico del esputo de las lesiones, tinción de paso, KOH, que es lo que se pide, o de estos otros. Y el cultivo, que es importante para determinar qué bicho crece. Y repito, pruebas serológicas, detección de antígenos y anticuerpos que me permitan determinar la presencia de la inmunidad al agente patógeno. Y lo que habíamos repetido, pruebas de detección genética, PCR. Así como en el COVID, así como en la tuberculosis, las pruebas de reacción de cadena de polimerasa específicas a cada uno de los órganos. ¿No? Vamos, candidiasis. Hemos oído hablar de candidiasis. Hemos oído hablar de candidiasis genital, de candidiasis urinaria, de candidiasis esofágica y inmunocomprometido, sí. Pero en los pulmones también puede haber candidiasis. Esto es importante. La candidiasis puede formar parte de la flora normal. Si yo encontrar cándida de vez en cuando en mi garganta, puedo tenerla. Pero hay factores de riesgo para desarrollar candidiasis. Primero, antibióticos, corticoides e inmunodepresión. Vemos que los pacientes están tomando mucho tiempo antibióticos y les sale aptas en la boca, debe ser cándida. ¿Cómo se disemina? Hematógenamente de un foco o por la aspiración de las secreciones. Así va al pulmón. Tengo en mi esputo algunas cándidas y les aspiro, van al pulmón y en el pulmón me desarrolla una candidiasis, siempre y cuando mi inmunidad esté deprimida. ¿No? O a través de un foco podría irse por vía hematógena a los vasos sanguíneos y viajar por ahí a otra parte del cuerpo. Entonces, la clínica y radiología de la candidiasis inespecífica, infiltrados, neumónicos, pero no tengo una característica radiológica. El diagnóstico, ¿sí? La presencia de cándida en las secreciones no necesariamente es diagnóstico porque podría contaminarse el ámbito. De ahí que es difícil. De ahí que es difícil. Si hacemos una buena técnica de esputo o un lavado bronquioalveolar, con broncoscopía, el diagnóstico será mucho más. Si hacemos una toma de pulmón y sacamos en el histopatológico la presencia de los hongos, ahí tenemos el diagnóstico de certeza. Tratamiento. Fluconazol, ¿sí? Itraconazol, etc. Ketoconazol cualquiera en dosis de 6 a 12 miligramos kilo día. Terapias cortas para cándida no necesitamos más. En casos graves, siempre anfotericina. ¿Sí? Es un antimicótico poderoso. Histoplasmosis. La histoplasmosis ya no es una levadura como la cándida, es un hongo dimórfico. Pero la histoplasmosis se encuentra en el suelo húmedo de las cuevas y edificios. Ahí encontramos. También donde anidan las aves y los murciélagos, las cavernas. Suele ser una infección autolimitada y asintomática. Es decir, se infecta el paciente, forma un granuloma alrededor del hongo, lo que se llama histoplasmoma, y queda ahí. Muy parecido a la tuberculosis. Pero podría eventualmente reactivarse. En infecciones muy extensas, exposiciones, muy extensas, con mucho hongo, nos va a producir fiebre, tos,
dolor retroesternal. Y en la radiografía, varios infiltrados. Adenopatías, infiltrado micronodular. Las lesiones desaparecen a los 2 o 3 meses dejando calcificaciones. A veces en las radiografías encontramos algunos nódulos calcificados. Decimos, ¿qué será que tiene granulomas calcificados? Podría haber sido una histoplasmosis de infección que se curó y dejaron. A veces las adenopatías pueden erosionar los bronquios y dar sangrado, hemólisis u obstrucción bronquial. Todas esas posibilidades tenemos en la historia. ¿Sí? Igual que en la tuberculosis, la prima infección por histoplasmosis puede quedar ahí latente, pero puede diseminarse por reactivación en casos de inmunodepresión, con fiebre, infiltrados pulmonares, compromiso hepatoesplénico, úlceras digestivas, puede ir al sistema nervioso, piel, médulas suprarrenales. Puede producir eritema nodoso, pericarditis, artritis, y el diagnóstico diferencial necesariamente con tuberculosis. Con sarcoidosis también, pero es menos frecuente en nuestro medio, casi no le tomamos en cuenta. Epidemiológico. Si ustedes se acuerdan de tuberculosis, van a ver que no hay mucha diferencia. Tenemos que buscar a histoplasma. Tratamiento. Si la infección es leve y autolimitada, no necesita tratamiento. Si yo tengo un histoplasmoma por ahí, un granuloma calcificado en histoplasma, no necesita tratamiento. Ya está ahí detenido. Pero en el caso de infecciones severas, ahí sí el tratamiento será itraconazol, fluconazol, en esas dosis, o anfotericina. El único problema es que estos hongos necesitan tratamiento prolongado. Son más difíciles que tratar que la tuberculosis. De 12 a 24 meses de tratamiento para histoplasmosis severas. Por lo menos 2. Aquí tenemos, ¿no? Histoplasma capsulato. El diagnóstico en el cultivo de las secreciones respiratorias, sangre o médula ósea, cuando hay infección seminal. Pruebas cutáneas como histoplasmina no es útil. No es útil. También. Pero sí la detección de los antígenos en el lavado bronquialveolar, en el suero, etc. Y la serología que podría ser positiva, pero es poco sensible. ¿De acuerdo? Otro hongo, acordarse, coccidioidiomycosis. Este, en cambio, crece en tierras desiertas, a diferencia del histoplasma o de la blastomicosis sudamericana. Crece en tierras desérticas, no tenemos nosotros. Un periodo de incubación largo, de 3 semanas, y asimismo una infección asintomática en el 50% de personas. Pero en caso de diabetes, inmunodepresión, embarazo, etcétera, se puede producir manifestaciones respiratorias que van desde un resfriado, tipo flu, a neumonías severas. ¿Ya? En nuestro medio pensamos en coccidioidiomycosis, no, habitualmente no. En América del Norte, en México, en los desiertos, sí. ¿De acuerdo? Puede producir entonces neumonía aguda o subaguda, adenopatías, derrame pleural, exantema, eritema nodoso, artralgias, diseminación hematógena, es decir, igualito a la tuberculosis. La radiografía, repetimos, similar a la TB. Neumonía también o miliar. Y las secuelas nos dejan nódulos o cavidades. Y estas cavidades podrían sobreinfectarse con aspergillus o tronco. Sí, fíjense que por eso no insistimos mucho en diferenciar cada una de las micosas, porque son muy parecidas. Pero hay que pensar, si usted tiene tratamiento para tuberculosis clínicamente y no tiene VAR positivo, pensar, ¿no será un hongo el que tengo? Y hay que investigar. Tratamiento igualito, ¿no? Fluconazol, itraconazol y en casos severos anfotericina B. Hasta 2 años de tratamiento. Muy largo. Aquí está. Se encuentran las esférulas en las secreciones respiratorias y en histología, o se cultivan las mismas cosas. ¿Sí? Hay una prueba de coccidioidina cutánea, así como el BCG, ¿sí? Que no distingue infección o infección pasada, igualito al BCG.
No hay hasta el momento pruebas de detección de antígenos. Serología sí puede haber, con pruebas de IgM o IgG con positividades para enfermedad o para latencia. ¿Ya? Blastomicosis, otro hongo dimórfico. Este crece en cambio en el suelo, que tenga materia orgánica en descomposición. Por ejemplo, basureros, ¿sí? Por ejemplo, lugares donde se descompongan las hojas de los árboles. Las áreas geográficas son similares a la histoplasmosis. Periodo de incubación igualmente lento. Asintomático en la mayoría de casos de la infección y luego puede producir clínica similar o similar a la tuberculosis. Febrícula, tos, pérdida de peso. Adenopatías, derrame pleural y diseminación hematómica. Tratamiento itraconazol, 12 meses, o anfotericina al comienzo de las infecciones. Ninguna diferencia. ¿Ya? Se hace el diagnóstico por cultivo y examen dialéctico. No hay pruebas cutáneas ni pruebas de detección de antígenos. Por eso es que es difícil diagnosticar los hongos. Cuando tenemos la sospecha es difícil, muy complicado, muy complicado. Paracocciomicosis. Este es la blastomicosis sudamericana. Muy similar también a la tuberculosis. Es endémico en zonas subtropicales húmedas en América Latina. Mucho más en el Brasil, aquí hemos visto poco. Más frecuente en hombres, dicen, porque los estrógenos impiden el paso de miseria a la vida. Puede dar neumonía similar a la bacteriana, adenopatías, diseminación, y esta tiene una característica que puede producir lesiones en la piel con úlceras cutáneas semejantes al acné. Es raro, está con una infección pulmonar y tiene lesiones en la piel. ¿No será una blastomicosis sudamericana? Puede ser. La evolución crónica afecta a los lóbulos inferiores, puede producir lesiones faríngeas y cura con fibrosis, recordando siempre el tratamiento, imidazólicos, ¿no? Itraquetofluconazol o anfotericina, de 6 a 12 meses de tratamiento. Detecto esta enfermedad, tengo que dar largo tiempo. Aquí vemos la detección por cultivos y detección del hongo directamente. No hay pruebas cutáneas. Puede hacerse detección de antígenos. ¿Sí? Hay que descartar reacción cruzada con histoplasmosis. Y la serología también puede ser útil. Criptococosis. Y hemos visto con ustedes también esto. El criptococo neoformes se encuentra en el suelo y excremento de las palomas. ¿Sí? Y el gati en los eucaliptos. Curioso, en los árboles. Ahí está. Puede producir afectaciones cerebrales, especialmente en SIDA, y en el pulmón puede producir fiebre, tos y nódulos pulmonares. Nódulos o masas, incluso grandes de criptococo. ¿Qué me hace pensar en criptococosis? Que el paciente dice que tiene contacto con suelo contaminado con excrementos de palomas. Puede ser criptococo. En los casos de criptococosis severas tenemos adenopatías, patrón miliar o diseminación. Tratamiento fluco, itra, anfotericina, frutos específicos, cualquiera de estos. Aspergilosis. ¿Sí? El aspergillus también crece en restos vegetales en descomposición y es el hongo más frecuente como causa de infección respiratoria. ¿Ya? Y tiene varias maneras de presentarse. Aspergilosis broncopulmonar alérgica y neumonitis por hipersensibilidad. Es decir, aquí el hongo está colonizando el tracto respiratorio y hay una reacción de hipersensibilidad al hongo. Me puede desencadenar crisis de asma severas
neumonitis por hipersensibilidad, pero es porque hay hipersensibilidad al hongo. El otro, aspergiloma, que es una masa de hongo que crece en el interior de las cavidades. ¿Sí? Otro, traqueobronquitis por aspergillus. No vemos porque se produce en los trasplantes de pulmón, pero puede haber. Y la aspergilosis pulmonar invasiva. Como vemos, la aspergilosis broncopulmonar alérgica hacemos diagnóstico en el caso de pacientes asmáticos que tengan crisis severas y que identifiquemos el hongo. En cambio, que la aspergilosis broncopulmonar invasiva es en pacientes con trasplantes, con corticoides neutropénicos. Entonces ahí me da fiebre, no responde a antibióticos porque no es bacteriana, dolor pleural, hemoptisis, insuficiencia respiratoria. Y la radiografía me muestra nódulos que pueden cavitar y nódulos con densidad en vídeo de lustras. Y tenemos que se puede diseminar a otros órganos. Y una causa muy frecuente de abscesos cerebrales en transplantados. Y la aspergilosis crónica diseminada, que es similar a la tuberculosis. El diagnóstico es microbiológico, el cultivo es importante, los anticuerpos son importantes, se puede hacer la determinación de galactomanano en las secreciones en sangre que me indica que el paciente está infectado y es positivo en formas invasivas. Y el PCR exclusivo para las aspergilosis es muy importante y me den bien. Tratamiento voriconazol, que lo utilizamos. También itraconazol, ¿no? Y cuando es un aspergiloma, una masa de hongo, así le metemos a la masa de hongo, no le matan al hongo. Y en este caso hay que quitarle y sacarle el aspergiloma. Porque si no, puede tener hemoptisis severas y fallecer en la. Otro, mucormicosis. ¿Ya? Este es un hongo muy feo que afecta a los senos paranasales y también al pulmón en caso de enfermedades como leucemias, linfomas y quimioterapia. Es similar a la aspergilosis, pero es tremendamente invasivo. Puede extenderse a pericardio, pared torácica, diafragma, tráquea, diseminarse incluso a los senos, producir destrucción de los senos nasales, especialmente en los pacientes con VIH. Es un hongo muy, muy feo. En esta pandemia de COVID hubo relatos de casos de infección por mucormicosis en algunos pacientes. Y fue un susto, ¿no? Que se infecten por esto. El diagnóstico es cultivándole al hongo y el tratamiento con anfotericina es muy severo. ¿Sí? Y la exéresis quirúrgica, sacar las lesiones que están infectadas. ¿Sí? Esto sería lo importante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Creo que no. Ya. Entonces el día viernes me comunica la hora, Joel. A la 1, Doc, ya está, de una vez le confirmo a la 1, Doc. Hecho, 1 nos vemos. Con los que quieran dejarse ver y no hayan estado dormidos. Porque Ya. recién se conectan en la cámara ahorita. Recién les veo la cara. Doc, Diga. ya fui a preguntar y ya estoy haciendo, me dijeron que hay disponibilidad para el sábado 1 de octubre a las 11 de la mañana para el examen. Hecho, me confirma y ahí nos vemos. Sí, Doc, ya estoy coordinando el aula porque igual hay que presentar una solicitud. Ahí nos vemos, les tomo una prueba para que se saquen 5 sobre 20 y estamos hechos. Ya, Doc. Hecho. Ya. Nos vemos entonces. Hasta luego, Doc. Gracias. Doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor.